Canal 4. Desde la Patagonia nace un espacio pensado para acompañar, aprender y crecer en familia. Junto a Baby Nisi te damos la bienvenida a Creciendo con Amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Creciendo con Amor. Este es un programa dedicado para las familias, en especial para las mamás, papás, porque estamos en un camino nuevo. Yo, si no han visto el programa, hace poquito fui mamá, mi hijo va a cumplir 1 año. Y los temas cada vez son más importantes, tanto para mí como me imagino que para usted en la casa, saber un poquito más. Muchas ya llevan a sus hijos al jardín, muchas tenemos que criar en casa y son temas que no se ven en profundidad en redes sociales, se ve muy rapidito y por eso se abre este espacio, para que podamos conversar. En redes sociales puedan ustedes también escribir algunas preguntas. El programa en este momento sale en vivo, pero lo vamos a estar también subiendo en redes sociales. Hoy estoy junto a una gran invitada, pero primero le voy a dar la bienvenida a nuestro panelista de Baby Nisi, don Mario Hernández. ¿Cómo está? Excelente, el día de hoy rodeado de puras mujeres en el set hoy día, así que ahí vamos a estar atentos a toda la información. Bueno, como papi también está acompañado, por supuesto, Sí, de Damaris, ahí está poniendo atención. Tenemos también detrás de cámara aquí a una gran colega, Emilia Vega, y nuestra profesional que nos acompaña es Karen Espinosa Ormeño. Ella es nutricionista, especializada en nutrición materno-infantil, con experiencias en alergias alimentarias, autismo y selectividad alimentaria. Le damos la bienvenida, bueno, estábamos conversando detrás de pantalla. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Primero partir por lo más importante, tú. ¿Cómo nace tu vocación, esto de querer enseñar a las mamás, a los papás, el tema de las comidas, que es algo tan importante? La verdad, cuando yo estaba estudiando, fue algo que nunca pensé que me iba a dedicar. De todas las áreas de la nutrición, yo dije, no, pediátrica, yo creo que no, no es lo mío. Pero justo antes de salir, 2 primitas fueron diagnosticadas con alergia alimentaria, porque mis tías fueron mamás justo en ese periodo. Y 2 en paralelo, y las 2 con alergia. Entonces me empezaron a preguntar hartas cosas, yo todavía estaba estudiando, era un tema que no manejaba muy bien, y ese fue como el primer indicio de... Después, cuando me titulé y llegué a trabajar acá, mi primer trabajo tenía que ver con la alimentación de los jardines infantiles y también de Junaef. Entonces había un trabajo muy directo con los papás, con la familia. Y ahí encontré lo que me gustó, que con los papás tenía una escucha activa. Los papás siempre estaban como muy atentos, que te preguntaban, querían aprender, había como mucho deseo de conocimiento y eso me gustó mucho porque sentía que valoraba mucho más la profesión. De ahí partió todo. ¿Cómo fue el tema de trabajar con Junaef? Intenso. De hecho, renuncié. Porque ahí tienen un menú establecido. Claro, no es más que nada como la gestión, ver cómo acá, porque todo está organizado a nivel de Santiago, entonces acá uno como que se distribuye todo un poco lo que ya está establecido. Pero son empresas donde se licita particularmente a empresas privadas, entonces yo estaba en el área privada. En el fondo era como verificar que los niños tuviesen su alimentación como corresponde en términos de inocuidad alimentaria, que en el fondo nadie se intoxicara, que los niños con alimentación especial tipo alergia, intolerancia, también tuviesen las mejorías o los ajustes que ellos necesitaban, etc. Oye, Mario, ¿tú conociste Junaef? Yo sí alcancé. Así como tuviste menú Junaef. Sí, tuve menú Junaef. No, horrible. Ha mejorado, sí, con el tiempo. Sí, ahora me han dicho, bueno, lo que me dice mi hija de repente... Sí, porque me imagino que en el colegio ya tiene también. Claro, ella lleva loncheras, sí, porque en realidad no le gustó tampoco los menús, así que yo en realidad no sé qué es lo que están ahora, pero... Acá estamos sin filtro. Sin filtro. Por los comentarios de las amiguitas, claro, dice no. Entonces ahí nosotros decidimos obviamente darle la comida porque nosotros igual tenemos como ahí cada día un menú distinto, entonces todos comen lo mismo en la casa. Yo recuerdo que hace tantos años igual, más de 12, 15 años, tenía la fruta, acá en la región, la fruta, el pan era obligatorio y yo lo agradecía mucho porque en la mañana hacía mucho frío y todos queríamos pancito. Pero claro, no estaba tanto el tema saludable, ahora uno ve afiches y yo me acuerdo de cuando estaba en el colegio me daban pan con paté. Había galletas, igual me acuerdo, con leche. Sí, los galletones. Sí, los galletones. Sí. Ahora no, ha cambiado y ha ido en mejorías. Obviamente yo creo que eso siempre se puede mejorar más, pero ya no es lo que era antes. Yo creo que es mucho más variado. ¿Crees que quizás falta que Junaef se especialice por zonas? Porque te vi, por ejemplo, en redes sociales, estabas hablando de la vitamina D. Acá en la región de Aysén falta la vitamina D.
Funai me imagino que todavía no implementa, si está tanto a nivel central, a nivel Santiago, no implementa como una dieta especial para la región de Aysén. Siempre es positivo que haya como una pertenencia regional porque las costumbres de acá son muy diferentes a los niños que se están alimentando en Copiapó, por ejemplo. De hecho, me acuerdo que un comentario era ¿por qué no les gusta comer el choclo? Porque uno hacía como unos análisis ahí in situ y dejaban el choclo. Decía, los de Copiapó se lo comen todo. Era como, pero es que es cultural acá, no es una zona de producción, todo llega desde afuera, es más caro y estas cosas no son de uso cotidiano, pero si uno les pone papa y algo como más tipo cárnico, sí o sí se lo van a comer. Sí, siempre hay una pertenencia cultural importante que yo creo que siempre va a ser relevante que se considere en todos los contextos alimentarios. ¿Ustedes con Denise cómo es? Bueno, por el tema de la vitamina D, yo creo que aquí todos los que se han hecho exámenes de sangre o algo así Sí. salen con la vitamina D baja. La O sea, hace mayoría. poco me hice y me tuvieron que dar un suplemento de vitamina D. La María igual lo está tomando y Denis estamos ahí también viendo qué se puede hacer. Pero lo que es alimentación en la casa, nosotros hace un par de años empezamos a implementar harta fruta y verdura. Porque igual antes eran como bien dispersos cuando íbamos acá, recuerdo, a Coyhaique. Porque aquí siempre veía que como que la gente era bien, en invierno sobre todo, como es más largo el invierno, que la chorrillana, que las papas fritas y como que era todo eso. Y nos estuvimos contagiando un poquito del ritmo que se iba acá. Pero después de una conversación y viendo el tema de la alergia igual y todo lo que viene, los alimentos procesados, digamos, lo que hacían mal, decidimos cambiar todo. Y tenemos una estructura en la casa de alimentación que la vamos cambiando a veces en la semana, vamos sacando, poniendo otras cositas, pero la Denise adoptó. Claro, yo pregunto cómo llevar lonchera. No, se adaptó súper bien y de hecho la Denise había cosas, por ejemplo, que no comía. Y como nos vio a nosotros comiendo, Eso es muy importante. ella reflejó todo, o sea, te come aceitunas, pasa, beterraga, de todo lo que tú le di, palmito, de todo. Entonces yo creo que eso fue como una buena opción, que nosotros diéramos el ejemplo y que ella lo pudiera replicar en la casa. Fue, pero la mejor idea. Tal cual, de hecho lo que yo trabajo en la consulta precisamente es eso, que los papás también entreguen un modelado a los Claro. hijos, porque los niños, como hasta los 6 años, actúan por imitación, entonces si yo quiero que coma tal cosa, me tiene que ver que yo Claro. también lo consumo, o ciertas costumbres, por ejemplo, a veces, no sé, tienen 12 años, y yo le digo, oye, ¿y la betarraga? Y no tienen ni idea qué es la betarraga. Entonces, uno parte por la presentación del Claro. alimento y siempre con los papás, de hecho, la intervención a veces más para los papás, más que para los niños como tal. Exacto. Bueno, hablaste de una consulta. Contémosle también a quienes nos están viendo dónde te pueden ubicar, dónde trabajas. En este rato estoy solamente vía online, estoy ahí con algunos cambios que se pueden venir. En caso sí siempre de tener como el espacio físico ahora, siempre lo aviso por redes sociales. Pero aprovechemos la tele porque acá también tenemos Sí. un público que también no tiene redes sociales, también muchos adultos mayores, entonces sería bueno ahí dejar la dirección o algo. Les puedo dejar mi teléfono, el de la consulta es el 934-19-5000. Así que cualquier duda me pueden escribir por ahí coordinamos las necesidades que tengan. He ido hasta algunos domicilios al lago atravesado porque no podían venir, así que siempre buscamos el ajuste. Oye, ¿cómo ha sido trabajar con niños, con bebés, bueno, con la familia en general finalmente? La verdad me gusta mucho, creo que no me arrepiento del área que tomé para llevar como nutricionista. Es importante porque hay un impacto, no es solo al niño, a la guagua, sino que es a la familia por completo. Entonces es una intervención importante que requiere desafíos y compromiso familiar. Y es una muy bonita experiencia, pero a veces cuesta un poquito, cuando son familias más numerosas o cuando a veces vive la abuela con el abuelo más los papás y los abuelos a veces también dan otra información al niño, le pasan cositas por abajo. Cuesta un poquito gestionarlo cuando son familias más numerosas, pero la verdad es que es una muy bonita experiencia. Oye, hablando de que están los abuelos presentes, están los papás, son diferentes crianzas y vemos en pantalla, por ejemplo, recién veíamos a un bebé con las manos llenas de tallarines y ahora vemos con ya una más papilla y ahí medio mañoso. ¿Qué opinas del método, de la papilla, de la alimentación actual? Cuéntanos tú un poco de eso. La verdad, yo siempre lo que intento entregarle a los papás como lo que ustedes se sientan cómodos, lo que les haga más sentido y acorde también al contexto familiar. Pero hoy en día uno puede iniciar con papillas, si uno va evolucionando consistencia, no hay ningún problema con la papilla, pero también está el método Baby Led Weaning, que es un método guiado por el bebé, donde se presentan los alimentos más enteritos, pero son sólidos, pero fundibles. Uno los aprieta y se disuelven con mucha facilidad. Y eso permite que los niños vayan reconociendo cómo se ven los alimentos, porque con la papilla solo ven un color, un aroma, una textura, una consistencia. En cambio,
ver un arbolito de brócoli es muy diferente que ver una papilla que tiene un brócoli. No me voy a enterar qué ingredientes tiene eso. Ese es el método BLW, ¿no? Exacto, sí. Entonces, esa interacción con el alimento permite que después hay niños que en realidad comen de todo. Porque ya saben cómo se ve el brócoli, saben cómo se ve la zanahoria, saben cómo se ve cada alimento, pero yo hago hincapié en siempre cambiar los formatos de presentación para que se asemeje a lo que culturalmente uno tiene en la familia, porque yo siempre les digo, una vez se come un charquicán, que a lo mejor es más guisado, de repente en invierno una cremita de verdura y de repente, no sé, arroz, pollo, brócoli, todo separado. Entonces son todos los tipos de consistencia y la idea es que la guagua o el niño experimente todos esos tipos de consistencia en algún momento, si es que no hay ningún factor que lo limite, claro. ¿Cómo fue con ustedes? ¿Partieron también a los 6 meses con papillas? Sí, ¿Con qué partieron? Yo, bueno, partí, me recuerdo, me tiré harto por las verduras, pero yo le daba todo, me acuerdo que lo molía completo, ¿te acuerdas? Y yo veía los colores de repente y decía, estaría haciéndolo bien, porque de repente le metía la carne y me quedaba como bien muy oscuro, pero... Sí, de repente queda fea. Sí, queda como fea y decía, no, estará... Pero de niño me acuerdo que se comía todo, o sea, le encantaba. Pero hubo un tiempo que después empezó a aburrir. Ya no me la recibía y ahí yo creo que fue el momento ya de entrar como con lo sólido y... Ahí vimos a un bebé comiendo zanahorias casi enteras. Sí, a mí me daba miedo, porque de repente uno veía que se atoraban y me daba miedo darle como tanta comida trozada. Yo nunca recuerdo haberle dado una zanahoria así como entera. Claro, como es que en el video, el pero... pensamiento común es que no tienen dientes, se van a atorar. Claro, justamente. Pero al final son tan blanditos que ellos lo Sí. aprietan y casi que en la manito ya les queda como una especie de papilla. Se lo llevan a la boca, igual lo aplastan con mucha facilidad. Claro, y ahora uno no sé cómo se da cuenta cuando un niño tiene una alergia, porque yo por ejemplo cuando era pequeño me acuerdo que mi hermana antes como que comían de todo en realidad, no existía esto como que de las alergias y todo. Y me acuerdo que una vez le dieron pescado o marisco y se enronchó entera, se hinchó, se infló y fue una cuestión pero terrible. Y de ahí como que uno quedó, yo por lo menos quedé como traumado un poco con el tema de los mariscos y el pescado, pero no por comerlo yo, sino que a mi hija cuando era niña. Claro, lo viste. Y de hecho no le damos mucho marisco en realidad, pero hasta que un día llegó un momento en que ya hay que darle. De Era hecho, la única forma de saberlo. Es importante la exposición temprana. La guía ministerial antigua incluía todos los alérgenos tipo legumbres, huevos, frutos secos, manica a ciertas etapas, pero después se dieron cuenta que la evidencia era todo lo contrario. Mientras antes se incorporen, mejor. O sea, si a los primeros meses de vida incorporamos todos los alérgenos, es mucho mejor porque hay más riesgo, o sea, hay más riesgo de que generen una reacción alérgica mientras más tardía es la ingesta. Pero Entonces, hay como un examen ahora que se hace para saber... no, o sea, hay exámenes, pero son solamente complementarios. Ningún examen ya. a la fecha es diagnóstico por completo, solamente te indican sensibilización, que eso más o menos quiere decir que en el fondo tu cuerpo genera anticuerpos, pero no genera síntomas ni signos. De hecho, a veces el examen te puede decir casi que eres alérgico al huevo, pero tú comes huevo y no tienes síntomas. Entonces ahí el examen pierde validez, solo sirve como complemento si es que hay síntomas reproducibles ante la ingesta del alimento. ¿Y Y qué ahí opinas de eso. ese examen del pulso? ¿Cuál es ese de pulso? Lo estuve leyendo ¿Ya? que prueban el alimento y le miden las pulsaciones. Ah, ok. Hay muchos de ese tipo de examen. También hay unos de biorresonancia, pero esos son los que mayoritariamente no tienen nada de evidencia científica. Ya. De hecho, los que más se suelen aplicar es IgE específica, prick test, el de parche, si es que... En palabras simples, que ahí para mí me queda El en chino. típico del bracito, ¿Ya? cuando te ponen ahí, te hacen como unos pinchacitos y ahí se te va armando como una especie de halo de reacción. Según cierto tamaño se considera positivo o no. Pero en realidad solamente indican sensibilización. O sea, el diagnóstico para una alergia alimentaria es clínico, con el historial. Yo voy al médico, le cuento todo lo que me está pasando, el médico empieza a indagar y a construir el diagnóstico sacando el alérgeno sospechoso. ¿Y qué vendría a ser en sí una alergia alimentaria? La alergia netamente es una reacción adversa, es el sistema inmune en el fondo reaccionando por un alimento, particularmente a las proteínas de ese alimento, que en el fondo lo reconoce como un agente que fuese dañino, que fuese algo malo, y genera una reacción. Yo lo comento siempre que es como una falla de la Matrix, algo que no debería ocurrir, pero ocurre. Es un error del sistema inmune. Y como papás, ¿cómo sabemos en la casa? Porque me imagino que ese caso que le pasó A mi hermano. Sí. claro, Sí. fue ya
graves, porque Exacto. vimos en pantalla también algunos bebés que tienen ronchitas, tos. Sí, en realidad los síntomas tienden a abarcar a varios sistemas. Pueden ser cosas cutáneas, pueden ser cosas gastrointestinales, cosas respiratorias. Lo clásico, como las más graves, es la anafilaxia, por ejemplo. O angioedema, se nos hincha la cara, la lengua, los ojitos, este rash cutáneo donde no se pone rojo completo. Esas son como las más rápidas, porque hay varios tipos de alergia alimentaria. Las IgE mediadas son reacciones inmediatas. Yo como el alérgeno y a los minutos o a las 2 horas después tengo los síntomas. Pero también están las alergias no IgE mediadas y también están las mixtas. Wow. Entonces, de cada una se van como desglosando ciertos síntomas o ciertos signos, y ahí es importante el apellido, porque a veces te dicen, no, es que soy alérgico a la leche. Ya, pero ¿cuál de todas esas es? ¿Es una proctocolitis? ¿Es una enterocolitis? ¿Una enteropatía? ¿Una IgE mediada? ¿Cuál? Y cada una tiene sus síntomas, pero en general abordan a esos tres. A veces también hay gastrointestinal, y con las guaguas es lo que yo más veo en consulta casi siempre es a nivel tipo de pañal, diarreas, todos los pañales los sacan con caquita, guaguas que lloran y lloran porque están con cólicos, no hay cómo calmarlos, reflujo, cacas con sangre, con una mucosidad que es como una clarita de huevo, la guatita a veces la tienen muy durita. Entonces después hacemos la exclusión, sacamos el alérgeno sospechoso y los papás, el comentario clásico es como, me cambiaron a la guagua, es otra guagua, de verdad, duerme mejor, todos los síntomas desaparecen. Pero en general esas son más alergias no IgE mediadas, que son reacciones tardías, es decir, la reacción puede ocurrir horas más tarde o al día siguiente o al subsiguiente. Entonces ahí es lo complejo, porque es como, es lo que comí ayer o es lo que comí hace 2 días atrás lo que le está causando la reacción a la guagua. Bueno, yo estoy en un grupo de mamás y al principio como mamá primeriza tenía miedo también de que tuviera alergia, porque uno lee mucho y ve también mucho en redes sociales y todas nos mandábamos las fotos de los pañales. Eso es súper común. Tengo la Yo galería recomiendo no hacerlo. La alegría de Miguel. lleno de su popó. Sí, y comparábamos y también nos ayudábamos de que quizás esto no está bien, si está bien. Yo, por ejemplo, me di cuenta que las vitaminas que me habían recomendado no eran buenas porque le hacían mal. Y también empieza el tema de la lactancia. Muchas mamás nos asustamos y decimos, ¿mi leche le está dando alergia? ¿Qué pasa con eso? Ahí, bueno, ante la sospecha, si yo ya veo que a lo mejor hay algún signo o síntoma importante o encuentro algo que me llame la atención en pañal, lo primero, médico especialista. O sea, de primera línea yo sé que los controles más habituales son con pediatra. Entonces, comentarle esa situación a pediatra, pero siempre buscar al especialista como tal, porque el inmunólogo, la inmunóloga o gastroenterología nos puede ayudar en el fondo a ver si es que eso es o no una sospecha de alergia alimentaria. Y desde ahí se entregan las indicaciones. ¿Qué tipo de alergia estoy sospechando? Ya, supongamos una no IgE mediada. Y dentro de la primera línea como alérgeno más frecuente casi siempre es la proteína leche de vaca. Entonces, ante esa sospecha, generalmente se excluye ese alérgeno en la mamá, porque vía materna y vía leche materna se transfiere en el fondo ese alérgeno a la guagua. Y la guagua genera los síntomas. O sea, la mamá tiene que empezar con una dieta especial. Exacto, que es la dieta de exclusión. Entonces ahí se saca el alérgeno en la mamá, hay que llevar una dieta que es bastante estricta, es muy agotadora. Yo siempre les digo que no solamente es como exclusión del alérgeno, sino que también es una exclusión social, porque no puedes comer en cualquier lado. La gente te dice, pero come un poquitito si no va a pasar nada, y no es así, un poquitito puede marcar la diferencia. Y hay que tener un resguardo en manejo en la cocina súper detallado, con las esponjas, el manejo de los utensilios, el almacenamiento de los alimentos. Tengo que leer todas las etiquetas de los productos que estoy comprando. No puedo llegar y comer en cualquier parte. Entonces es muy limitante, las mamás lo dan todo, sí, para poder preservar su lactancia materna, porque sigue siendo el mejor alimento de todos. Y hay mamás... ¿Pesar alergia sigue siendo lo mejor? Sigue siendo lo mejor. De hecho, hay familias en donde las presionan mucho y les dicen, pero ¿para qué le vaya a seguir dando leche? Mejor darle fórmula. Ya, y ahí es otro tema, porque las fórmulas hipoalergénicas son carísimas. Un tarro, por ejemplo, de una fórmula aminoácidica puede costar 60 a 70 mil pesos. Y son tarros de 400 gramos que al mes pueden gastar fácil 12. Entonces no hay bolsillo que aguante, aunque igual hay un programa de alimentación en donde nos entregan esos tarritos de leche. Sí, en el consultorio. En el consultorio, sí. Exacto. Pero ahí entregan solo 2 variedades. Ahora hay cierta licitación, pero entregan una, esto ya más técnico, pero una extensamente hidrolizada y una aminoácidica, según la que tolere la guagua. Pero si la guagua no tolera ninguna de esas dos, la tienen que comprar vía particular. Y ahí es súper difícil porque sale muy caro.
Entonces, si una mamá decide mantener su lactancia materna por todos los beneficios que tiene la lactancia en sí, maravilloso. Pero si la mamá decide en algún momento de ella misma querer cambiar a fórmula, bien también. Pero eso de que las estén presionando, que mejor dale fórmula, que para qué estás perdiendo el tiempo, no. Siempre va a ser el gol estándar en torno a la alimentación, la lactancia materna. Bueno, Damari está detrás de pantalla ahí. ¿Tocó lactancia exclusiva o...? ¿Cómo te fue a ti con el tema de la lactancia? Me fue mal. ¿Les fue mal? Sí, me fue mal porque sufrí mucho con el tema de mis pechitos. ¿Se escucha, don Sergio? Venga para acá. Venga a contarnos acá. Venga y pregunte. Esto hay que conversar todo y este es un tema súper Yo importante. tengo una pregunta. ¿Uno se puede sanar de una alergia? Sí, de hecho las alergias alimentarias, muy buena pregunta. De ahí me vienes a contar cómo te fue. Sobre todo las que son diagnosticadas en primera infancia, al año, dependiendo del tipo, clasificación de alergia, pero entre el año y a los 3 años ya van desapareciendo. De hecho, el protocolo que más o menos se lleva es uno excluye el alérgeno que está sospechoso, si se confirmó el diagnóstico, son aproximadamente 6 meses de exclusión. Después de esos 6 meses uno vuelve a reintroducir el alérgeno bajo ciertos protocolos como una contraprueba de tolerancia para ver si ese sistema inmune dejó de tener este error de la Matrix que les decía inicialmente. Y si ganó tolerancia y ya no reacciona y se van de alta. De hecho, la mayoría de los casos cuando son proctocolitis, que es la más común que veo en consulta, al año ya están casi listos. A lo mucho a los 2 años. ¿Y la mamá, por ejemplo, en ese caso? En ese caso, la mamá netamente es volver a comer ya normal, una vez que está de alta. Pero la mamá puede... todo ese periodo con exclusión. Como sufrir un tema de alergia, quizás en el embarazo después que se le pare la alergia, porque el cuerpo cambia tanto. Que... O sea, la alergia te puede pasar en cualquier momento de la vida. Uno puede, de hecho, me acuerdo mi vecina, antes donde vivía, ella empezó a ser alérgica a sus 70 años aproximadamente. De la nada, empezó a ser alérgica a la fruta, a ciertas verduras. Ella misma se dio cuenta que al cocerlas no le daban alergia. Pero en realidad lo que voy es que en cualquier etapa de la vida uno puede desarrollar una alergia. Cuando se desarrolla en sí en la adultez es más difícil que en el fondo uno gane cierta tolerancia. Se puede, pero es más complicado. En cambio en la niñez, como están tan en poca, la mayoría de las veces sí. Oye, Damaris, ¿quieres contarnos tu experiencia? ¿Sí? Préstame aquí vamos a... Aquí está. Estamos en pantalla. Estamos en pantalla. Aquí estamos las dos. Aquí estamos las dos. Ah, ya, para allá. Sí. Bueno, como mamá, bueno, en sí la mayoría ponte de aquí las un mamis ratito. quieren amamantar, yo creo. Cuando uno ya sienta al estamos bebé bien. en la guatita, tiene el deseo ya de amamantar porque sabe que es una experiencia única. Pero en sí yo con Denise no pude amamantar mucho porque sufrí mucho mis primeros meses, que fueron los 6 meses, los sufrí mucho, mis pechos se agrietaron mucho y bueno, yo quise amamantar, tenía la intención, de verdad que tenía la intención. Qué bueno, pero porque actualmente hay muchas mujeres también que no quieren. Eso es lo importante, Sí. que sea una decisión personal Claro. de cada mamá. El tema es que como estaba mi mami apoyándome porque en ese tiempo estábamos en Quilpué, mi mamá veía que Denise sufría mucho, lloraba, ¿por qué? Porque tenía hambre y me veía también a mí sufrir porque mis pechos estaban agrietados. Entonces era un sufrir doble, entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué, hija? Te voy a comprar una fórmula. La cosa es que aunque yo no quería eso, se hizo, y bueno, Denise ya se tranquilizó un poco más y yo quise seguir amamantando, pero el tema es que yo creo que Denise se acostumbró tanto a la tetina de la mamadera que después mi pecho le decía, "Uah", le decía, "Uah". No sé si a alguna mamá le ha pasado, pero a mí me Muchas, pasó. sí. Sí. Me pasó. El tema es que como ya Denise no quería estar en mi pecho, ya no me bajaba la leche. Y me trataba de sacar yo en el extractor y sacaba así. Al final ya... Yo creo que si hubiese sido más constante, quizás hubiese sacado leche de mí también, estimulándome el pecho. Y ahora que ya uno está en el local, en la tienda, ha aprendido un poquito más. Entonces quizás si me hubiese estimulado mi pecho un poquito más, hubiese sacado leche. Pero no, en ¿no le dio alergia a la fórmula? Porque estuve No. leyendo que también puede darle alergia a la fórmula. Sí, es que hay fórmulas tradicionales de inicio, de continuación, que es como las más tradicionales de todas, y hay fórmulas hipoalergénicas también, pero Claro. en realidad siempre cualquier cosa puede ser gatillante de reacción alérgica, Claro. desde cualquier alimento hasta cualquier fórmula. Sí. Pero lo importante que comenta es que hoy en día igual
se habla mucho más de lactancia materna. Hay más asesorías, hay más intervenciones, hay más profesionales y a veces cuando está el deseo de la mamá de, pucha, me está costando, pero quiero seguir intentando. Claro. Yo siempre sugiero que tengan las asesorías de lactancia porque en realidad puede restablecer otra vez el vínculo y termina siendo algo muy positivo. Pero yo también en la consulta he visto mamás que me dicen, Karen, no me siento cómoda dando lactancia materna. O sea, para mí no es algo que sea viable, es incómodo, prefiero cambiar más fórmula por salud mental. Yo le digo, está bien, esto es una decisión muy personal y, bueno, en el fondo guía acorde a eso. Claro, Uy, sí. ¿y Y cuándo? ¿sabes? Es lo bueno de esto que estamos haciendo ahora, porque muchas veces uno no se informa, porque sí tengo que ser sincera, en ese proyecto, en ese momento, quizás no me informé bien, que podría haber seguido amamantando a Denis o estimulando mi pecho para que salga más leche ¿Cuándo cambiaron la fórmula definitiva? a los 6 meses. Ah, a los 6 meses, pero fue... Sí, no, pero igual, Faltó tiempo. sí. Es que al principio yo me extraía un poquito y lo que le faltaba a la Denise se lo dábamos con fórmula, porque Denise lloraba bastante. Tenía un hambre brutal. Entonces, pero después ya de ese periodo, ya después de los 6 meses ya no me bajó nada más. Entonces, yo creo que eso fue lo que afectó también a mí, a mi cuerpo, de que como Denise no me mamaba, ¿se dice la palabra? Amamantó. Sí. Entonces no me salía la leche. Oye, Damari, Sí. son las 2:30, ¿puedes creerlo? No. Hoy estamos recién comenzando. Permiso. Vamos a seguir. Oye, faltan muchas cosas, vamos a tener que invitar de nuevo acá. Bueno, nos vamos a saltar muchas preguntas, yo tenía aquí, pero listado, porque uno acá viene a aprender también como mamá primeriza y también que sepan en la casa ustedes las mismas dudas que nosotros. Tenemos una sección donde Baby Nisi elige un producto de su tienda y le pregunta ahora a la especialista qué le parece, cuál es su recomendación. Mostrémosle, Sí, aquí vamos a traje aprovechar de algunas cositas. prender la luz para que se vea bien. Mira, ahí está la galleta. Se nos cayó. Vamos a mostrar Estas para son, que la vean. yo creo que de las más populares en el Sí, a mi contexto de bebé le mamás. encantan. Sí. Porque hay harta variedad. Es un- Cuando tenía recién 2 dientecitos, Vamos a poner- las empezó él a masticar Sí. y las agarraba solito. Bueno, y lo que conversábamos detrás de cámara, que son unas galletas que son sin alérgeno, entonces las mismas mamás cuando están en la dieta de exclusión, ellas mismas las comen, a pesar de que su guagua a lo mejor todavía son más chiquititas. Estas salvan mucho, porque en realidad la usa la mamá, como también a veces cuando la guagua ya tiene más de 6 meses, también los bebés. Yo siempre lo recomiendo como el SOS. Tuvieron que salir a hacer un trámite, anden con algo en la cartera porque saben que no van a poder comer cualquier cosa de lo que vendan en el almacén, entonces métanse un paquetito de galletita más una fruta y si a lo mejor, no sé, tienen que salir a hacer un trámite también con la guagua y se les atrasó el almuerzo para que la guagua no esté llorando con hambre, tengan ahí como el SOS para No, y esas en el instancias desayuno son sirve. súper buenas. No, y lo bueno es que no es como la galleta típica del súper, que en realidad es como esas galletas mini que son ultra procesadas, por lo menos acá son ingredientes que uno los lee y uno los entiende y son básicamente harina de arroz con jugo de fruta. Entonces, dentro del contexto es un buen producto. Eso yo creo que salva montones. ¿Y hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? O sea, Cualquiera. ¿desde qué edad mejor? Porque Ya, desde los sí, 6 porque ya meses está para yo las adelante. como, tengo que admitirlo. Sí, desde los Mira. 6, en realidad. Pero sí, son Desde las los- más salvadoras yo encuentro de las que usan mamás en la consulta. Yo creo que del 100% de mamás con exclusión, el 80% siempre me pregunta por estas galletas. Me dice, Karen, ¿qué opinas de esto? Y yo como, SOS, ningún problema. ¿Y el bebé, con dientes o sin dientes? Porque muchos a los 6 meses no tienen Sí, ninguno. las pueden consumir desde los 6 meses, lo que pasa es que las humedecen al tiro y se pone blandita de inmediato. Entonces ahí la pueden terminar por gestionar. Así que sí. Y mi última duda. Dime. Por ejemplo, hay muchos sabores. Ujú. ¿Esos son sabores o puede llegar a darle alergia también? Ah, de hecho, eso es una muy buena pregunta igual, porque a veces me dicen, Karen, ¿le puedo dar de este? Y yo, ya, primero lee los ingredientes, ve si ya probaron esos alimentos previamente y si los probaron, sí. Claro, si por es ejemplo, que no lo han este tiene probado, zapallo. Claro, o sea, si la guagua nunca ha comido zapallo y la mamá tampoco ha comido zapallo, ya, primero lo come o mamá o lo hacemos la exposición directamente con la guagua y después le damos la galleta. Porque si no, acá es como que esté probando en conjunto frutilla, con frambuesa, con arándano y si reacciona uno de esos tres, no voy a poder identificar cuál fue. Entonces uno va uno por uno, hasta que después la pueden probar por completo. ¿Algo que se nos pueda olvidar del producto? ¿Alguna pregunta, público? Estaba diciendo a Mario que lo abra. Y para Ah, que que vean lo hablamos. Ah, claro. la textura. el tamaño igual del... Sí, Que es lo que son muchos las preguntan a veces blanditas. también. Parecen tablas de ser. Ahí está, una Sí. tabla así, justamente.
No, y son súper cómodas para que los bebés comiencen a agarrar la comida. son Sí, porque blanditas. los bebés agarran con la mano por completo antes de los Sí. 9 meses, entonces valen con que son más amplias que su palma. Y hay muchas mamás que no les gusta que los bebés se ensucien, que a mí me han retado en redes sociales. Me dicen, no, y me dicen, después no va a parar de jugar con la comida. Y yo como, chuta, No. cada uno con su tema. Cada uno en su casa maneja las cosas. Que por como favor quiere. las guaguas se ensucien cuando coman, es muy importante, porque eso es integración sensorial, necesario, para nosotros es un juego, para ellos es aprendizaje, así que se tienen que ensuciar. Súper importante. Sí, ¿no? Nosotros quedamos súper cochinos. Con la avena, sobre todo en la mañana, después a la ducha. He pensado incluso en meter la silla toda la ducha porque queda todo pegado, es un tema, La vais todo ahí. pero se nota que la pasan bien con el tema. Sí, Sí. es muy importante. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí yo traje estos productos porque todos estos son libres de alérgenos. Bueno, tú no... Sí, tú los en realidad probas, también lo hemos visto todos con el son libres de paciente. alérgenos. Estos son como gomitas, ya yo digo que son como... Mostremos uno de esos, de los ¿Sí? rollitos. ¿Con los rollitos? Pero Sí. dilo tú, mira, ábrelo. Ya. Yo encuentro que esos tienen como sabor a dulce de membrillo. Sí, es como la textura Yo voy a de abrir esto. uno que come mucho mi hijo, no sé si está acá, que es uno que es morado de... Ah, el de beterraga. Ah, no está, pero tienen beterraga, zanahoria, piña. Acá no está el de beterraga, No, pero no, espinaca. Ahí de igual. espinaca. ¿Sabes así qué? probó la beterraga y le encantó. Esos me han funcionado con los más grandes, pero no en alergia, sino que en selectividad alimentaria. Cuando a veces tienen cosas como táctiles, como estos pegajosos, sirve Claro. como para trabajarlo un poquito. Sí, Sí. lo pueden ahí alargar. Nos faltó un tema súper importante que es el tema del espectro autista, que también ahí aborda los colores, La parte sensorial. la parte sensorial, Sí, así que exacto. tienen que estar atentos próximos capítulos porque va a tener que venir sí o sí, La quedamos segunda pendientes. parte. Así son, Es el formato, sí. este la es el presentación. formato. 2 rollitos. 2 rollitos, no sé si lo pueden ver bien en pantalla. No, Y son yo voy a quedar pegoteada porque son pegotes, Sí. pero se va comiendo así, de a poquito. Claro. Y ahí uno puede gestionar cuánto le quiere Sí. o no ofrecer, porque sí son súper dulcecitos, se concentra toda la fructosa del azúcar, pero yo insisto que eso de satanizar los alimentos, los snack, no es un buen lenguaje para transparentarle a los niños, sino que más bien de vez en cuando son un complemento importante porque la vida laboral de hoy en día nos ha alejado Exacto. mucho de la cocina. No había Mucho. probado esto de zanahoria. ¿No? ¿Saben ¿Te harto gustó? zanahoria? Son buenos. Son ricos. Y yo Son siempre ricos. pruebo todo lo que le doy. Es muy bueno porque así te ve y te imita. Exacto, lo que estábamos hablando. Mostremos el último producto que tenemos por ahí, Ah, que las son gomitas. Las gomitas. Esas las probamos hace poco. ¿Tú las has Ya, visto, Juan. cierto? Que yo quedé bien pegoteada por acá. Que son como de mermelada, mermelada sólida. Exacto. Esto viene como más pequeño. No sé si voy a poder. Aquí esto viene en la sierra. Bueno, acá dicen que son libres de gluten. Que sale también que mucha gente tiene alergia al gluten ahora. Vienen así Sí, en este o formato, sea- no sé si se alcanza a ver, pero muy chiquito. Sí, se alcanza a ver. Aprobado. No, este es de piña. Bueno, nosotros tenemos que hacer control de calidad siempre cuando llega un producto. De hecho, cuando empezamos a A veces trabajarlo, me preguntan. nosotros Mira, hablamos ponle hace la mucho manito tiempo. ahí, a ver si- Claro, mira. para que lo vean las mamás, porque me imagino que van a querer verlo. ¿Qué opinas tú de este tamaño, por ejemplo, un bebé de 6 meses? No, ¿Puede esto consumir esto? para más grandecitos, porque es durito, no es fundible y se nos puede atorar. Claro, esto ya para como queda. Meses. Yo creo que debería ser por sobre de los 9 cuando ya sean capaces de hacer pinza, pero como no es fundible, yo personalmente lo entregaría desde el año. Sí, de Ya. hecho nosotros lo recomendamos desde el año. O Sí. sea, de hecho el proveedor lo dice desde el año. Porque- Nosotros lo probamos 12 meses. ahora a días de comenzar el año. Sí, porque pueden agarrarlo con pinza, la pinza aparece a los 9 meses, pero como no es fundible, antes del año es peligroso, pues se nos puede atorar. Y son ricas. Son súper ricos, son aciditas. De snack saludable está muy bueno. Sí, yo creo Creo que que es como, saben como a loops. como de snack para la familia, porque Y son naturales. es pura fruta, juguito de fruta. No, son muy ricos. Muy buenas. Son productos chilenos también, ¿no? Sí, esta marca es chilena. La Vigu también es chilena. Esta es de afuera. No, y de hecho en los jardines infantiles a veces exigen colaciones, es como, y a veces me ha tocado ver que exigen colaciones envasadas, no colaciones como hechas en casa. Entonces estas cositas vienen a salvar mucho porque en el fondo para no tener que mandarle la clásica galleta de supermercado tradicional más una caja de jugo, como que uno se va dando vuelta con estas cosas. Y de hecho ahora para la Pascua los huevitos, estos productos buenos, o sea, hacen las canatitas, le echan la gumi, le echan Sí. Vigu, le echan esta así, y uno que otro huevito, quizás como que con más cacao y todo el tema, pero no, esta fecha cada vez ha ido aumentando, porque el año pasado fue menos, ahora este año ya se llevaban ya de 6, así por sábado.
Mario, ¿dónde está ubicado Baby Nisi? ¿Dónde pueden encontrar estos Esta es mi productos? cámara. Sí. Baby Nisi está ubicado en Prat 279, local 1. Estábamos justo ahí donde están todas las farmacias. Acá, perdón. Prat 279, local 1, donde están todas las farmacias. Ahí nos encuentra en la Galería García, en el primer local, al lado de la relojería. Acron. 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 Así, al ladito. Ahí estamos nosotros de lunes a sábado, de las 10 a la 1 y de las 3 a las 7 de la tarde. Y hay un bebé afuera apuntando hacia el local. Sí, Un bebé gigante. Sí, y no se olviden de la página web que es babynisi.cl. Hacemos despacho a todas las localidades acá en la región de Aysén y también en regiones. ¿Y cómo se escribe Baby Nisi? Baby Nisi, ¿no? ¿Cómo dicen? La gente, Baby Nisi. Yo lo tengo aquí. Don Sergio lo podemos ver Ahí ahí. está, qué bueno. Sí. Ahí está. babynisi.cl. CL. Ahí de todo pueden encontrar, así que lo pueden pedir. Si compran antes de las 6, eso es importante. Si compran antes de las 6, el pedido es el mismo día, en la puerta de su casa, acá en Coyhaique. Karen, una invitación a las mamás, papás que te visiten, si tienen dudas, cómo contactarte, redes sociales, todo lo que se te ocurra. Primero el mensaje de que no dejen a la Nutri siempre como algo aislado. La nutricionista en realidad puede entregar un buen complemento para poder guiar la alimentación de cualquier niño, de cualquier familia. Es importante la derivación oportuna y el trabajo multidisciplinario. Y ya como más en teoría donde me pueden encontrar, redes sociales como Olive, se escribe Olive, nutrición-bajo. El teléfono que es el 934-19-5000, me pueden hablar por WhatsApp principalmente, es más fácil que les responda por ahí. Si no, también pueden poner nutricionista Karen Espinosa Ormeño en Google y les va a aparecer también mi página que los deriva directamente a la agenda y a tomar las horitas según los horarios que a ustedes les acomoden. Bueno, aquí vemos que no es solamente una profesión, es vocación. Y yo quiero cerrar con algo que me decía mi tía. El cuerpo es tu vehículo y la alimentación es tu combustible. Entonces uno elige qué combustible ponerle a su vehículo para que pueda funcionar bien. Espero poder tenerte en otro capítulo, el primer capítulo de Mario. Emocionado. Así que bueno, agradecida, espero que nos acompañen en el próximo capítulo, se vienen más sorpresas y... ¿Hay otro capítulo? ¿Sí? Sí, yo materia dispuesta. Bueno, nos despedimos, planos generales estamos todos, muchas gracias por el programa y nos vemos hasta la próxima en Creciendo con Amor. Chao, chao. Chao. Desde la Patagonia nace un espacio pensado para acompañar, aprender y crecer en familia. Junto a Baby Nisi te damos la bienvenida a Creciendo con Amor.